Puta que va a ser entretenido el programa, no cabe ninguna duda. Tenemos dos excelentes invitados. Uno dentro de la canasta del comodín, porque vino reemplazando a Diego Olivares, es Diego Castro, que es un hombre que está preocupado mucho de la salud de los chilenos por la vía de los seguros, pero también directamente con compañías que prestan ese servicio. Y Hernán Calderón, que ha sacado a combo leyes relacionadas en defensa de nuestros consumidores, que es clave. Los clientes también de Diego son consumidores, no cabe ninguna duda. Ellos representan la lucha de lograr igualdad para los consumidores en nuestro país, que a veces se encuentran disminuidos, principalmente, voy a dar una razón más de carácter política, pero no política contingente, porque en nuestro país hay muchos sectores que están muy concentrados. Entonces, al estar muy concentrados, es muy fácil ponerse de acuerdo. Eso lo dicen siempre los europeos, y en Estados Unidos hay límites incluso de mantener los mercados con cierto un porcentaje que no pueden pasar del 25, creo, por ciento. Entonces, hoy día no se pierdan el programa. A continuación, le hacemos las siguientes preguntas. Hernán, tú fuiste uno de los peleadores y tu institución se llama CONADECUS. Sí. Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios. De usuarios. ¿De dónde obtienen los recursos? ¿El Estado los tiene que financiar, como parece que en Europa y en Estados Unidos los financia el Estado? Aquí se autofinancian, el Estado les otorga algún tipo de financiamiento. ¿Cómo nace todo esto? Mira, en Chile el financiamiento de las asociaciones de consumidores proviene de la modificación de la ley que se hizo el año 2004, cuando se reconoce la existencia de estas organizaciones y además se crea un fondo, que eran 50 millones. Ya. En ese tiempo existían dos organizaciones. ¿Y cuántas hay hoy día? Perdona que te interrumpa. Bueno, hubieron vigentes hasta 140. Hoy día deben haber después con 90. 140, Es la vieja práctica del Estado y de los gobiernos y de los políticos de atomizar los movimientos sociales para poder que no tengan la fuerza necesaria. Eso es vieja. En Chile es así. Ya. En Chile es así. Atomizar todos los movimientos sociales. Pero el fondo que hoy día tienen las asociaciones de consumidores es de aproximadamente 550 millones que postulan más o menos 45, 50 asociaciones que están en condiciones de postular y se reparte ahí entre los postulantes. De ahí pero una parte de los fondos. Una parte de los fondos. En el caso de CONADECUS, el fondo prácticamente financia, digamos, un 25% de la operación de toda la estructura y el trabajo que hace CONADECUS. Lo demás proviene de fondos propios que son producto de las costas por las demandas colectivas. Ya. Que ese es el fondo que va, entonces se va destinando los fondos que recauda CONADECUS por costa, se van destinando para que vayan para la protección de los consumidores, atenderlos gratuitamente a través de nuestra plataforma de reclamos, hacerle asesoría legal, hacer educación, ir a las ferias o hacer educación online. Hace unos meses atrás hicimos una capacitación en educación financiera a todos los municipios del país. Es una gran labor educativa. Entonces, en el fondo, de información. Claro, información. Tenemos oficinas propias, atendemos a los consumidores en forma presencial, pueden ir a nuestra oficina en Santiago, tenemos oficinas en la 5ª región, en la 6ª región también, y por lo tanto todo eso es financiado con esta manera. Por lo tanto, el aporte del Estado para las asociaciones es muy básico. La burocracia estatal tampoco te deja que tengas digamos, proyectos de continuidad. Entonces, hoy día se da el caso de que normalmente ese fondo se asigna en el año calendario al 6º o 7º mes. Por lo tanto, hay un periodo de casi 6 meses en que las asociaciones de consumidores no tienen ningún financiamiento. Cero. Eso no es bueno para el país tampoco, porque... Perdona. Pero eso es un poco lo que pasa. Escuchando a Hernán, me parece realmente irrisorio la cantidad de dinero que le pasan a la defensa del consumidor. A la defensa del consumidor. Ustedes son organizaciones que están supliendo en cierta medida al Estado. Exacto.
por ejemplo, están haciendo una labor tan importante como el CERNAC, por ejemplo, y que les pasen 4 chauchas, me parece realmente ridículo. Además, estamos viendo hoy día que estamos metidos en una pelotera de cientos de millones que vuelan para todos lados sin ningún destino, y organizaciones como la de ustedes, que han demostrado que son serios, que no andan persiguiendo por perseguir, no están metidos en política, están solamente preocupados de la defensa del consumidor. Oye, por favor, si el Estado no se abre, el Parlamento no se abre, debieran asignarle recursos suficientes para que hagan su labor en forma organizada y tengan mayor peso. Oye, sacó un término CERNAC. Leyendo los diarios, y te voy a hacer la pregunta, me llamó mucho la atención que CERNAC, el director se queja que no tiene dientes. Pero, entonces lo que leo. Ya, claro, que tome un seguro dental. Claro, no, que no tiene dientes, entonces está solicitando al Congreso para que CERNAC tenga más fuerza. ¿No es reemplazarlo a usted un poco? Mira, Perdona mi apreciación. Sí, Roberto, esta es una discusión que yo le he dado con el gobierno. La di hace como 8 años atrás, porque lo que está pidiendo es esta mala cuña que hicieron algunos en que el CERNAC era un león sin dientes. Y la verdad es que el CERNAC tiene un montón de facultades y atribuciones que tiene que utilizarse. La facultad de fiscalización. Puede fiscalizar, puede. Tiene dientes. Tiene dientes. Puede hacer demandas colectivas. ¿Qué más dientes quiere? Bueno, pero lo que está proponiendo el gobierno es, y esto lo he discutido con el ministro, lo hemos discutido con el director del CERNAC, con los asesores, con todo, y esta es una cosa que de verdad, voy a decir algo que sucedió en los últimos 12, 14 años en que la protección de los consumidores se ideologizó. Hay un sector político específicamente que cree que aquí la hegemonía y la supremacía de la protección de los consumidores debe estar en el Estado. La sociedad civil no existe para ello. Es lo contrario en los países desarrollados. Y en los países desarrollados es al revés, es donde la sociedad civil es la que tiene la mayor preponderancia. Incluso hemos llegado al caso alemán, donde la infraestructura física que tiene el Estado para la protección de los consumidores, las oficinas de atención, las instala y se las traspasa la gestión a las asociaciones de consumidores. Así funciona y le pasa los recursos, con toda la fiscalización, auditorías para hacerlo, pero lo hace. Pero en este caso en Chile en particular, lo que está solicitando y lo que va a presentar el gobierno es darle facultades sancionatorias y restitutorias al CERNAC. Bueno, yo digo de que esa medida, lo voy a decir aquí. ¿A los tribunales o no? Bueno, esa es parte de los tribunales, pero tú, mira, Perdona que los organismos fiscalizadores o reguladores tienen facultad sancionatoria. Impuesto interno. Bueno, pero también la tiene la Superintendencia de Electricidad, la Comisión de Mercado Financiero, todas las superintendencias tienen facultad sancionatoria. Pero, si tú le das al CERNAC esa facultad, se te va a producir una situación de que al consumidor no lo favorece. Si tú quieres facultad sancionatoria, tú tienes que ver cuánto es la dimensión de lo que vas a tener que hacer el procedimiento. Pongo un ejemplo. La SEC, la Superintendencia de Electricidad, recibe 45.000 reclamos en el año. De esos 45.000, un porcentaje se lo envía a las empresas y las empresas responden a los reclamos. Y un porcentaje se tiene que ir al procedimiento sancionatorio porque la empresa no respondió al consumidor. En el caso del CERNAC, la cosa es gigantesca. Estamos hablando de 660.000 reclamos en el año, de los cuales el 43% las empresas no responden, no acogen o rechazan. Y por lo tanto, estamos hablando de una cantidad de... Casi medio millón. Casi 250.000 procedimientos sancionatorios administrativos. Eso es imposible para un organismo público. Cuando fue el gobierno de la presidenta Bachelet, se
hizo un procedimiento que se llamaba fortalecimiento del CERNAC, donde se pedía esto mismo. Pero te puedo hacer, ya hasta el mundo real, te entiendo perfectamente bien. Suponte que hubiera sido el caso del confort. No, por esa vía jamás se hubiera resuelto. No, porque aquí estamos hablando de lo que está pidiendo es en lo individual, no en lo colectivo. Estos son los casos individuales, uno a uno, que van ingresando reclamos. Hay 660.000 chilenos que reclaman al CERNAC todos los años. Por la página. Por la página, de distintas maneras. De esos 660.000, hay 260.000 que no tienen respuesta. Ya, esos son eventuales procedimientos sancionatorios administrativos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuánto se demora un procedimiento sancionatorio administrativo? Y aquí viene la pregunta que yo les hice en un congreso hace poquito. ¿Qué quiere el consumidor? ¿Quiere que sancionen a la empresa o quiere que le resuelvan el problema lo más rápido posible? Bueno, un procedimiento sancionatorio administrativo en cualquier entidad pública, cualquiera, se demora entre 2 y 3 años. Y le digo, ¿y el consumidor qué va a hacer? ¿Va a tener que estar esperando en la puerta del CERNAC? Entonces, no favorece al consumidor. Aquí lo que tenemos que... Hay procedimientos que hay que fortalecerlos, capacitarlos, darles prioridad, darles financiamiento de alguna manera, pero tampoco el Estado puede asumir una carga de estas dimensiones. Fíjate que para ponerlo en el contexto, en el gobierno de la presidenta Bachelet, para que CERNAC tuviera facultad sancionatoria, el proyecto consideraba que de 280 funcionarios que tenía CERNAC tenía que subir a 795. Pero en el gobierno de la presidenta Bachelet habían solamente 280.000 reclamos. Quiere decir de que con este aumento de a 660.000 tendría que aumentar a 2.000 funcionarios. Yo la pregunta se le ha dicho a la autoridad, le digo, no hay organismo que tenga la capacidad para hacer eso. Hernán, ¿y cuál es la propuesta del sector privado, de ustedes? Para resolverle puntualmente y rápidamente una queja sencilla como hoy día está el mercado de la web, todas las compras e-commerce que no te devolvieron el producto, llegó malo y uno reclama y pasan meses y meses. ¿Por dónde va el camino para la solución ahí? Hay varias formas que se pueden hacer sin hacer un cambio tan profundo. Cuando se hizo en el gobierno del presidente Piñera, se hizo la ley del CERNAC financiero y se dijo que estaba el sello CERNAC, pero se dejó que fuera voluntario. Ninguna empresa se suscribió. ¿Por qué? Que es lógico. Claro, ¿por qué? Porque implicaba que tú tenías que revisar el contrato. El contrato de adhesión, que en el fondo el problema que tú tienes siempre, todo es un contrato de adhesión. Por lo tanto, eso, yo le digo, démoslo vuelta, cambiémoslo. Segundo tema, que donde tú tienes un problema. La ley del consumidor es una ley supletoria, de segunda jerarquía. La ley establece que se aplica en lo que no considere la ley especial. Ya, pues, si está en la ley especial, no se aplica la ley. Eso te pasa con la ISAPRE, te pasa con la AFP, te pasa con... Hemos tenido que pelearlo hasta en el Tribunal Constitucional para que se considere la ley. Entonces, cuando tú tienes un problema en telefonía, la ley especial dice que por el servicio no prestado te tienen que compensar 3 veces el servicio que no te dio la empresa, cuando es su responsabilidad. En el caso eléctrico son 4. Y en otros casos no considera nada. Entonces no se aplica la ley. Y en la ley del consumidor dice que son 10 veces, pero la ley es supletoria. Si la ley especial lo considera, no se aplica. ¿Qué es lo que tenemos hoy día y que nosotros creemos que es lo que hay que fortalecer? Hoy día los consumidores, cuando a una empresa no le responde, puede concurrir al juzgado de policía local. En el juzgado de policía local, él ni siquiera necesita ir con patrocinio de abogado, lo cual puede ser una ventaja, pero al final es desventaja, es desigualdad, porque va a enfrentar... Pero no sabe cómo el trato. Claro. Entonces, lo primero, capacitar a los JPL. Segundo, darles prioridad a las causas. Juzgado de policía local. Juzgado de policía local. Darles prioridad a las causas de consumo. Donde haya más de un tribunal, más de un juzgado de policía local, que uno reciba solamente las causas de consumo.
Y tercero, nosotros hemos propuesto, como es en otros países del mundo, las multas que aplica el juzgado de policía local, que se trasladen, cuando hay una demanda, se trasladen a las asociaciones de consumidores para que formen los equipos de defensa ante Claro, los que juzgados de tenga- policía local. ¿Por qué el Estado se va a enriquecer por eso? ¿Se va a hacer más pobre porque traslada eso? No. Las multas están en un mínimo de 200.000 a 400.000, a veces más, pero ese es más o menos los rangos. Entonces decimos, mire, trasládela a la Asociación de Consumidores para que pueda formar con clínicas jurídicas, con estudiantes recién egresados. Hay interés. Hernán, Y pero te eso- vas a encontrar con un problema práctico, porque los juzgados de policía local hoy día están colapsados. Están colapsados con todo tipo de denuncias, que los TAC, que la cuestión, que esto, que el otro. Los gallos no dan abasto. Entonces yo creo que sería súper ineficiente si no lo creas refuerzas a los juzgados de policía Exacto, local, sí. si no lo refuerzas con personal o aumentas el número, estamos sonados. O sea, va a Estamos ser- sonados. La ley se va a aplicar Oye, cuando nunca. Pero, Sí, ese es pero el tema. Mira, Mario, Perdón. aunque fuera así ineficiente, es más rápido que el otro procedimiento. Pero va a ser igual engorroso, o sea, Engorrosísimo. tramitar, va a ser... Oye, o sea, pero el yo te voy a hacer una consumidor, pregunta el consumidor práctica. quiere una resolución ya. O sea, a mí me cobraron más, no me llegó No hay algo que cómo. compré. ¿De qué forma uno puede tener a una respuesta más inmediata? Si hoy día hay una cantidad enorme de consumidores Claro, que no reclaman porque saben Claro. que apretan el teléfono y Pasa lo mismo que con los delitos comunes. La gente ya no denuncia porque Claro. ¿para qué? ¿Pa' qué? Los van a soltar en 10 minutos y el gallo va a venir ¿Pa' a qué? soltar Claro, otra vez, claro, digamos. estamos Sí, sí, chapando sí, más, mira. llevando el problema aquí, lo estamos llevando al Es juzgado, que pero ese vamos a tener el mismo problema. procedimiento, fíjate que, aunque parezca que es largo, ese procedimiento ha estado funcionando y no tan mal como uno cree. Por ejemplo, tengo el caso en Rancagua, nosotros ¿qué hicimos? Un procedimiento solamente para redactarle. ¿Por qué, Mario? El procedimiento en el juzgado de policía local para los consumidores, cuando es un caso de menos de 25 UTM, ¿Cuánta plata es eso? Hablemos un de- millón, Ya. Sí. que es más o menos lo general, Por siempre es cinco, más bajo 10, que eso. 1 millón de infracción. 1 millón y fracción. Ya. El caso, la causa es un fallo único y inapelable. No puede apelar. O sea, es el fallo Y único y inapelable. O sea, el juez toma la causa, dice, no señor, usted es responsable, dicta el fallo y no tiene cómo apelar. Eso está funcionando. ¿Qué es lo que uno tiene que hacerle? Nosotros lo que hacemos en Rancagua, de nuestros lados, nosotros en los juzgados de policía local lo que piden los jueces es que alguien redacte la demanda, no la puede redactar la persona. Entonces, claro, entonces ahora mismo, hace un mes atrás, en el juzgado de Rancagua tuvimos 10 causas exitosas redactadas en nuestra oficina. Porque van ahí, llega un fallo, Oye, ¿qué en una día? sola instancia. Po. A mí siempre me ha llamado la atención, todo pasa en Rancagua en este país. Todas las cosas malas, ¿te has fijado? No, pero ahora se fue para el norte, asesinato, po. todo pasa en Rancagua. Ahora se fue para el norte. No, pero yo quisiera hacer preguntarle un caso particular. Pensando en lo que decía Hernán, imagínate redactar una persona Sí. que no tiene comprensión de lectura. Claro. La ensalada que se le arma al juez de Claro, policía local no es entiende, patagüina, ¿no? digamos. Entonces, eso lo estamos facilitando. Eso está bien. ¿Y qué es lo otro que también tiene que potenciar, pero hacerlo en una instancia? Son los sistemas de mediación, arbitraje y conciliación. Eso es un procedimiento que tenemos que hacer. Porque en otros países existe, antes de arbitraje, llegar claro. a ese tribunal, Claro. existe un sistema de mediación, un sistema de arbitraje, que Desinfla, esté con validad. desinfla Y la claro, presión. entonces todo, ya, Claro. las empresas suscriben esto, ya, yo me voy Oye, al un arbitraje. caso particular mío, hace unos 15, 20 años atrás, yo creo que me empezaron a llegar las cartas de abogados para que no, porque yo recibía el aumento de la ISAPRE, ¿Ya? e inmediatamente me llegaba una carta de los abogados diciendo, le Apele. sigo apele y gano lo Recurso de protección. ¿Qué significa? Porque yo lo hallo ridículo que sea a nivel nacional, porque el caso particular mío deben ser millones de casos. ¿Cómo los tribunales van a analizar 1 millón de casos? Porque ¿cómo no se hace una ley específica para resolver ese problema? Mira, Eso yo nunca lo he entendido. Fede. mira, ¿A nosotros- ¿Te llega la carta? nosotros ¿Te llega la carta? hemos A hecho, todos. A todos les llega la carta. nosotros hemos hecho 8 demandas colectivas
en contra de las ISAPRE por el cambio unilateral de los planes y programas. Dile que demanda colectiva, porque el 99% de los chilenos Ya. no deberían tampoco saber. La demanda colectiva contra la ISAPRE representa a todos los que no, todos los que no presentaron recurso de protección. O sea, tú sabes de que lo que más o menos eran 200.000 recursos de protección, entonces representaba a todos los demás. Pero la Corte Suprema, por la ley que existe en la ley del consumidor, dice que no se aplica. Y por lo tanto las perdimos. Todas se pierden. Las presentamos hasta algún día, digamos, irá a cambiar. Pero es la ley. Es la ley la que hace de que se confunda. Bueno, la hemos perdido todas. Pero ¿qué es lo que sucedió el año pasado, Roberto? Hubo una explosión. Y el año pasado se presentaron 690.000 recursos de protección. Y por eso... ¿Cuánto era lo normal antes? 200.000, 180.000. Se multiplicó por 3. Se multiplicó por 3. Entonces la Corte Suprema, cuando llegaron los recursos de protección, dijo, ¿sabe? Llegó un caso, era uno. Un ciudadano llegó el caso, la Corte lo analiza, dice, sí, es un caso general, hay 690.000, nosotros no vamos a poder fallar por los 690.000, se aplica general para todo. Eso es lo que tiene el despelote en las ISAPRE, porque la Corte Suprema es justo, porque es para todos igual. O sea, todos son las demandas del mismo tipo. Se aplica. Los que reclamaron y no reclamaron tienen Claro, el mismo entonces él derecho. dijo, mire, hay 695.000, ya listo, se aplica para todos, porque todos están en la misma situación. No, pero la pregunta son para los 695 No, y más. para todo. Para todo. Para el todo. que no reclamó también tiene el mismo derecho. Tiene el mismo derecho. Ya. Hay una disputa legal ahí si, Claro, pero si el- se podía o no se incluyeron podía. Y, interpretaciones claro, que es Porque la algunos Corte lo aclaró. reducían a porque según solamente a los ellos, demandantes. o a los claro, que- todos los que Pero demandaron... ustedes con ADECU, por lo que yo he leído, ustedes hicieron un estudio de qué significaba en deudas de la ISAPRE. Exacto. Ese estudio, el otro día escuché un comentario que parece que la matriz tomada en cuenta no era la adecuada. No, mira, Porque alguien empezó a decir, no, esto no es posible porque la matriz no está aplicada adecuadamente. nosotros lo que hicimos fue levantar una aplicación que le permite a cada ciudadano ingresar en la aplicación, ingresa el plan base, el factor que le aplicaron, las cargas, la edad, todos los datos. Con esos datos la aplicación le aprieta un botón y le dice al tiro cuánto le cobró de más la ISAPRE. Súper bueno. Ha tenido millones de ingresos y la gente ya sabe cuánto le debe. Primero porque esta es una fórmula matemática. No es una cosa, no es que yo esté inventando, no, es una Es fórmula lo que, es lo que corresponde. teoría. Exacto, porque O sea, uno aplica la tabla de factores que validó la misma Corte Suprema, que dijo que esta es la tabla de factores, que además de que debemos dejarla clara, Roberto. Oye, explícale a la gente qué significa tabla de factores, porque el 99 tampoco sabe. Mira, La tabla en de la factores tabla es tú la contratas- esperanza de vida, creo. claro, tú contratas tu plan base, pero el plan base es el plan que tú contrataste, pero a ese se aplica la tabla de factores que tiene que ver con riesgo, tiene que ver con enfermedades, tiene que ver con un montón de cosas. Por ejemplo, a un adulto mayor, a ¿Y por qué me miráis? a Mira, nosotros, Mira este huevón. a nosotros Vos nos estás viendo que está ahí, aplica- po. no, la tabla de factores que estaban aplicando era que el plan base se multiplicaba por 4,8. Por lo tanto, si tú pagabas 100 lucas el plan base, ibas a pagar 480 lucas. Y la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, dijo por allá por el 2010, Roberto, dijo, señores, las tablas de factores no deben ser discriminatorias. Y aquí se está aplicando discriminación porque a las mujeres también se le aplicaba la discriminación. Que aquí las perjudicaban en este tema eran los adultos mayores y las mujeres, principalmente. Aunque todos les tocó un poquito. Pero ahí la tabla de factores
la dictó la tribunal. superintendencia La en el CMF. año 2019. La CMF. ¿Ah? Claro. Ella y levantó la tabla sin discriminación. Por lo tanto, los adultos mayores quedó en 2.4 nomás, po. Y estaban cobrando 4.8, o sea, estaban cobrando el doble. O sea, a un adulto mayor que Pero le pagaba... estaban cobrando 4.8, incluso aquellos que le seguían el juicio anualmente en la cátedra. Sí, Igual, pero a Pero todos. mira, ¿Y qué diferencia? Entonces, ¿para qué sigo el pero juicio? déjame hacerte un resumen Sí. que tal vez pueda tener causa de estas demandas. Claro, en el 2010 más o menos, el Tribunal Constitucional señaló que era discriminatorio, ¿no es cierto?, que las ISAPRES usaran una tabla de diferenciador entre hombres y mujeres y en edades, que era discriminatorio. Y eso nunca se abordó, y ese es el gran problema. Los políticos, No, la todos superintendencia, se quedaron todo el callados. mundo se quedó callado sin son vista gorda. ¿Qué tenían que hacer las ISAPRES? Frente a las alzas de costo, seguir subiendo sus planes. El plan. Y cada ISAPRE tenía su propia tabla de factores, que la tabla de factores no es más que edad y sexo. Entonces, tú partes de 0 a 20 años, tu tabla de factores es 1. Después de 20 a 24, y el hombre y la mujer consumen distintos costos de salud en distintas etapas de la vida. ¿Te fijas? Entonces, Oye, esa era pero la a tabla de mujer factores. Se le discrimina, Y con eso, por edad y por sexo. Exacto. Por la Oye, fertilidad. La fertilidad. Sí, no, sí, está Fertilidad. bien. Pero déjame- También por edad. po. Pero Sí, déjame perdón, hacerte el resumen. perdón. Esa tabla de factores es una tabla de factores actuarial que se ocupa también en el sistema de seguro Sí. y que nadie la ha tocado todavía por ahí. Y ahí entonces el tribunal dijo, esto es discriminatorio. Y entonces nada se hizo. Nada. Todo Pasaron hicieron 10 vista- años y y nada las se- ISAPRES lo que hacían era todos los años llevar el alza de precios de acuerdo a sus tablas de factores a la superintendencia y la superintendencia La aprobaba. la aprobaba. Sí, po. Y se ejecutaban los precios, porque tenían que subir los costos también la ISAPRE. Eso es lo que pasó en el sistema. Vino este efecto de la Corte Suprema y dijo, hasta aquí llegamos, señores, se cabrió esto, y de aquí para adelante la propuesta de la tabla de factores que hizo la superintendencia Hizo la o la CMF en el año 2019, achicó esa tabla de factores, que eran antes 14 o 15 ítems hacia abajo de tramo de edad, y hombre y mujer cotizante, hombre y mujer carga, Claro. la achicó a 6 o 7, ¿no es cierto? Exacto. Tiene Y 7 es tramos. cotizante, no importando el hombre o la mujer. Y carga, no importando hombre y mujer. Y entonces atomizó. Y ahí se genera un tremendo problema ahora. Está bien, esto hay que pagarlo, hay que hacer los ajustes de diferencia, pero el problema es cómo van a sobrevivir el sistema si a las ISAPRES o los seguros en general perciben sus ingresos de acuerdo a los riesgos de cada persona. Entonces, si tú los promedias, vas a tener que hacer un ajuste en plan base. Bueno, eso yo Porque, creo porque que si lo no, que va a se suceder. le va a generar... Correcto. Y eso es lo que está reclamando Oye, el pero sistema. yo voy a Pero mira, yendo al consumidor, lo que te quería comentar, Hernán, aquí se ha producido un problema y a lo mejor se traslapa a cada uno de los sectores industriales porque no hay regulación ni hay normalización de los sistemas. Porque si esto se hubiera resuelto en el mismo año 2010 con una nueva ley ajustada y correcta, No a tendríamos lo este mejor problema. no tendríamos Oye, ¿puedo estos, que estos tenemos reclamos que ir de a- los estos reclamos de los- lamentablemente, no, lamentablemente, tenemos que ir a la publicidad que financia el programa, pero quisiera una falta de delicadeza enorme de una institución que me llega a mí el nuevo plan justo el día de los 80 años. Y me dice, usted cumplió 80 años, pero el mismo día. No dejaron pasar una semana. Te podrían haber mandado un regalo, por lo Claro, menos, una botellita una de vino, alguna semanita, cosa. güey. Te prometo, a mí me dio como vergüenza porque yo soy empresario y las ISAPRES son instituciones empresariales. ¿Cómo el mismo día no tienen el mínimo cariño por su cliente? Porque date cuenta, yo no me he cambiado nunca. Pero que es malo. No, Pero pero si los precios pero- suben una pero vez al ella a año. los 80 Sí, pero años. la- De coincidencia, porque los para- precios se suben una vez al año. Mira, No, se me No, no andan buscando la edad. No, Yo te voy a decir, no, vamos a además- comerciales y ya volvemos.
y vamos a cubrir otros temas que están vigentes y que vienen las próximas semanas. El proyecto tributario. Y aquí me decía Hernán, también tenemos que ver en esto. ¿En qué sentido mencionas que en las modificaciones de los impuestos ustedes también tienen un planteamiento y de alguna manera hacerse escuchar? Los chilenos, yo creo que ya no se puede tocar más aumentándole los impuestos, digámosle, a los consumidores finales, porque ya hicieron una tremenda contribución. En el gobierno del presidente Piñera, cuando se presentó el proyecto PGU, Pensión Garantizada Universal, una de las recaudaciones, uno de los mecanismos para recaudar fue aplicarle el IVA a los servicios. Y hoy día... Pero es lógico eso. Bueno, pero no los tenías. O sea, pero no existía. No, si te comparto contigo, pero lo pagaron los consumidores. Pero es justicia tributaria. Pero si el IVA lo paga el consumidor final. Sí, pero lo paga el consumidor. Es otra discusión. Claro, pero no se hizo ninguna excepción. O sea, por ejemplo, hoy día nosotros nos vamos a morir, vamos a tener que ir al cementerio, si queremos incinerarnos vamos a tener que pagar el IVA, pues antes no lo pagábamos. O sea, hasta morirse me va a salir más caro. ¿Ya? Claro, con 19, la mantención de la sepultura, o cuando se te enfermó el perrito tenés que pagarle al veterinario, pues ahora tenés que pagar él. Entonces, hay un tema de justicia. ¿Qué es lo que tú podrías hacer ahora para poder seguir aumentando la carga tributaria? Ahora la propuesta que hay es que los chilenos tenemos un derecho de hacer una importación hasta $41 exento de impuestos. No pagamos la tasa arancelaria, que es el 6, más el 19, más el IVA, tendríamos que pagar 25. Son $41, son 30 lucas. Son 30 y tantas lucas que están exentas. Se dice de que eso es para eliminar el comercio callejero, el comercio ilegal y todo eso. Yo creo que no tiene ningún impacto porque las mafias que importan y trafican no son ellos. No son ellos. No, son otros. Eso solamente... El último eslabón. Claro, los que están ahí vendiendo en la calle no trajeron $41. No. Llegaron containers y eso es falta de fiscalización del Estado, que cuando vienen por aduana no cumple la tarea completa de fiscalizar qué es lo que ingresa al país. Esa es una medida que yo creo que no afecta mayormente, es equivocada, errada. Algunos traen cosas esenciales muchas veces para eso. Y lo segundo que se quiere hacer es aumentar las personas que paguen impuesto a la renta. Y eso a mí no me parece tampoco. ¿Por qué? Porque hoy día tú tienes... ¿Quiénes son los que están exentos? Los que ganan menos de 700 lucas. ¿Y vas a rebajar a los que ganan 500? Eso yo lo considero que es un exceso tributario. Porque esas personas ya están con una carga suficiente del 19%, porque todos los 500 van todo a consumo. Y el consumo va al 19%. Y ahora le vas a aplicar para poder tener mayor recaudación, porque lamentablemente más del 50% de los que tendrían que tributar están en ese rango. Porque entonces yo creo que eso no le hace bien ni al consumo, no le hace bien a las personas que se van a ver más apretadas, más complicadas para pagar ese impuesto y que se reduzca. En el caso del vino no va a haber modificación porque siempre se le carga un poquito la mano al vino. El vino paga el impuesto al alcohol, el ILA, paga el IVA. Es un poco pasa con el tabaco. Pero no se ha mencionado una modificación. No hasta el momento no hemos escuchado pero modificaciones. Pero tú tienes otra herramienta. ¿Cuánto no se ha dicho de que de verdad se termine, por ejemplo, con la renta presunta? ¿Cuánto hay de evasión ahí? ¿Cuánto hay? Ya, entonces, ese es un tema. ¿Y por qué no podemos empatar el impuesto específico de los combustibles del petróleo con la bencina? ¿Ah? ¿Le tenemos miedo a los camioneros? Bueno, esa es otra cosa, pero Araya, Pérez, amigos nuestros, pero que defienden a muerte la cosa. Yo considero. Hoy todo el mercado hoy día e-commerce, ese no está pagando impuestos. Claro, ahí también. Hay una de millones de dólares. ¿Cómo no? Si paga impuestos cuando tú pides algo por el sistema
Sí, pero hay mucha compra informal que se está haciendo a través de estos medios y eso, Bueno, eso es evasión. Eso es evasión, y eso tienen que controlarlo. Son las bodegas oscuras que le están llamando. Deberíamos primero ver la evasión, Claro. Sí. luego lo que está pasando con las platas que no se están controlando, Claro. los malos proyectos, los malos presupuestos, Mira, sí. y después ver qué es lo que les sobra para ver cómo vamos a poder financiar hay el que costo controlar la social. evasión, hay que controlar la ilusión, hay que controlar los gastos del Estado, Claro. que muchas veces hay proyectos, tú ves un proyecto de 2.000 millones de pesos, el 85% va destinado al manejo del proyecto, sueldos, y el 15% va al proyecto, o sea, 150 lucas. Me parece que... Pero fíjate que eso irracional, pasa ¿no? en el Estado, y volviendo un poquito atrás lo que tú decías, estábamos hablando de las ISAPRE. La verdad es que el gasto anual en administración y ventas de las ISAPRE es de 350.000 millones. Estamos hablando más o menos con unos 450 millones de dólares por ahí, anuales. ¿Será de esos reales? Si las ISAPRE, ¿Y el Estado cuánto gasta? bueno, el Estado tiene otro, Sí, claro, también, que comparemos. pero mira, en esa de la el ISAPRE, costo de la administración de una ISAPRE No. es lo mismo que un costo de administración de una compañía de seguro, de un banco, Que de FONASA. cualquier industria. En porcentuales. Oye, si hay que tener gente también. Sí, pero no, pero sí, miremos sí. al otro lado. sí. Ahí está Pero defendiendo. veamos, Oye, ¿Cuánto gasta? Oye, ¿Cuánto Diego aumenta el está gasto? defendiendo ¿Cuánto? eso. Sí, ¿Cuánto? sí, No, sí, yo no estoy defendiendo, lo que pero está diciendo, déjame explicarle, porque veníamos en el auto discutiendo el tema y yo tampoco se lo entendía muy bien. Lo que dice, por ejemplo, ¿cuánto sale el FONASA? No, ¿Cuántos sí, son la los ingresos del administración. FONASA? Claro, ¿cuánto es el la aporte administración. fiscal Puta. que hace Por eso, año a ¿cuánto es? año? Son sobre el 40% yo tengo el en menos de dato. 3 años. ¿Tú sabes cuánto es el gasto del FONASA? El gasto per cápita, Administrativo. el gasto de estar bordeando el 2 y tanto por ciento, 3%. 80.000 millones. No, bueno, yo estoy hablando por los ingresos, el Y el porcentaje. FONASA es 3, 4 veces, 5 veces la ISAPRE. Claro, porque la ISAPRE tiene el 30% del total del mercado. 5 veces, porque el FONASA tiene 15 millones y la ISAPRE Yo lo tiene estoy 3 llevando, millones. yo lo estoy llevando a nivel de Claro, porcentaje. pero administración. yo no discuto. En el Estado la burocracia, la carga, hay mucha grasa y es muy pesada. Sí, muchas gracias. Sí, eso es verdad. Tiene que optimizarse la función del Estado. Tiene que ser más ágil, más simple de darle. También hay que readecuar programas para que sean de verdad beneficiosos. Muchas veces, como dices tú, los beneficios se pierden en la administración, ¿no? Claro. Oye, ya que- Pero eso tenemos Ya que que... estamos un poco en el tema, un poco varios, estamos un poquito desordenados. No, yo creo que ya cubrimos bien Hay un tema que yo no el de los quiero, consumidores. dejar pasar, que es el tema las famosas fundaciones. Sí. Yo reitero lo que dije el otro día. Yo creo Y con fuerza. Güey. que un 1% de sinvergüenzas están provocando un daño al 99% de las fundaciones que funcionan bien, entregan garantías, hacen su pega y pega social, básicamente. Pero aquí me preocupa una cosa. Últimamente se ha empezado a relativizar lo que está pasando. Primero, el Contralor General de la República dice que aquí podría haber falla administrativa, etcétera, pero no problemas ya judiciales o problemas, etcétera, etcétera. Ya he escuchado en algunos programas de televisión que algunos empiezan a decir, no, fue una imprudencia, fue esto, fue lo otro. Yo no quiero que esto termine en pura conversación, que termine primero perjudicando al 99% que cumple bien y que el 1% de ladrones no tengan su castigo. ¿Me entiendes? Yo creo que aquí esta cuestión tiene que terminar y transversalmente la sociedad tiene que condenar este tipo de situaciones y no permitir que esto pase volado, porque anteriormente ya han habido acuerdos, ¿te acuerdan? En muchas cosas que enredaban algunos sectores políticos. Y financiaron Al final íbamos tirando por debajo de la mesa y al final los gallos terminaban pagando, dando una clase de baile, No, por decirte una tontera por el estilo. Ética o lo que Y sea. siendo congresista, porque Exactamente. es como si un equipo de fútbol hiciera trampa, sale campeón y no le pasa absolutamente nada. Oye, y siendo justo, si de este 1% hay un grupo que no cometió delito, que quede claro y que
y que la gente lo Sí, pero sepa. a mí me Pero que preocupa- si hay gente que está cometiendo delitos, que se les castigue. Sí. Y no se relativice lo que estamos hoy día viendo. Yo comparto plenamente que hay que hacer esa labor, pero también hay que hacer una labor paralela y comparto contigo, no puede ser que hay fundaciones que están cerrando. Cotolengo. Sí. ¿Quién va a reemplazar a Cotolengo? Porque no tienen recursos. ¿Quién va a reemplazar a la ciudad del niño? Hay peligro también de Hogar de Cristo. Escuchaba El por hogar ahí de el otro día, Cristo. o sea, ¿Quién nos va a olvídate, reemplazar? no. Hay O sea, que no. trabajar rápidamente en buscarle el financiamiento adecuado a esas instituciones. Yo quiero darte Nosotros la- participamos en uno, tú sabes cuánto significa. El niño, solamente el Estado le entrega el 40% y uno tiene que salir a pedir plata por el otro 60%. Sí, Roberto, mira, yo te Los- quiero y decir, los niños primero. ¿A dónde son los niños primero? nosotros hace unos meses atrás nos vimos en una situación que era que teníamos un monto de dinero que era una compensación para los consumidores, pero era interés difuso. Cuando hay interés difuso yo no puedo identificarlo. Y por lo tanto el monto tampoco daba para hacer lo que hicimos con la plata del papel confort, que se dio a todos los chilenos mayores de 18 años. Entonces nosotros, durante un periodo de un año, estuvimos estudiando fundaciones y todo se destinó a 42 fundaciones. Ninguna de las fundaciones que están hoy día en el tapete recibió. Tienen todas- Pero sí esas son recibió, nuevas. desde hoy la Esas son noticia, nuevas, no sí estaban recibió ahí. el pequeño Todavía no Cotolengo. están más. Sí recibió Don Oriones, Don Bosco, ¿Y cuándo la nace, Fundación La ¿Y Rosa. cuándo nace un nuevo análisis para que sean 43? Que hagamos nosotros como patria. güey. Entonces, la Teletón, No, oye, pero no, Hernán, esa Techo fundación- para Chile. Esa fundación, las fundaciones que tú que dices que no recibieron porque no estaban fundadas estaban todavía, no estaban formadas. No. po. Sí, ese es el No, problema. claro, no, esas son Hubieran las- sabido, Además, hubieran sabido las además, crean Mario, hicimos un análisis exhaustivo que nos demoramos cerca de un año analizando toda la información pública. Nunca le comunicamos a las fundaciones. Ahí no hubo influencia que ok, llegó a ok. alguien. Que alguien Fue llegó a- Nadie hizo anónimo. lobby, nadie hizo lobby. Nadie digamos. hizo lobby. Después se encontraron con la sorpresa de que tenían fue una cuestión realmente emocionante. Les mandamos una carta 3 días antes y después les dijimos, mire, en tal día, a tal hora, en tal lugar, usted va a recibir un vale vista con los recursos. La gente no creían que era una estafa. Oye, Y cuando llegaron algunos lloraban, la Cruz Roja, la Teletón, todos ellos. están quedando muy pocos minutos, alrededor de 8 minutos, y me voy a poner yo el salvavidas. Escuchando el otro día a unos abogados, el 11 de agosto, corrígeme porque tú estabas participando Sí. en la reunión, el 11 de agosto viene la nueva ley de quiebra, donde se contempla que aquellos que van a quebrar no pueden vender su activo antes de los 2 años que se declara la quiebra, sino va a ser fraudulenta. Entonces, ahí, para mi opinión personal, hay que reclamar, porque efectivamente, cuando uno tiene el agua hasta aquí y no tiene el flotador, lo que empieza a vender son activos. Tío, exacto. Entonces, no Pasa- puede ser fraude. para intentar salvarse o Yo, intentar continuar con su en este negocio. caso particular, me gustaría que antes del 11 de agosto, ojalá que en vez de estar preocupados de tantos problemas que tienen y que no se resuelven, el Congreso de alguna manera lo tome como una ley corta y ver los efectos que tiene. Nosotros en cada programa vamos a tratar de dar a conocer algunas disposiciones que existen, porque hay algunos beneficios relacionados con la reprogramación, ¿verdad? Y eso yo creo que es digno de reconocer, que la ley en algunos aspectos se puede corregir, pero hay otros que son bastante beneficiosos para aquellos empresarios que la han ido mal debido al COVID y quieren volver a tener el oxígeno suficiente. Esta ley se lo va a permitir por la vía de las reprogramaciones y bajar los costos de los abogados, de los medidores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dicho eso, Lo importante, Espérate. Roberto... No te cae en la cabeza. Eres muy cabezón. Guárdalo, hombre. Mira, Está el viejo lo jodido. importante- Por favor, hombre. Lo importante, Roberto, es que más allá de que hay detalles que hay que cambiarlo, nosotros presentamos propuestas. Quiero decirte de que esta modificación de la ley con ADECU fue fundamental. Estas modificaciones y que las pymes hoy día es puedan acogerse al procedimiento de personas, que fue la iniciativa que hizo con ADECU, que fue acogida
hace de que las pymes puedan declararse en quiebra y les salga un costo bajísimo. No como antes, en que se mandaba al procedimiento de empresas, donde tenía que empezar entregando 10 millones. Imposible. No tenían la plata. Oye, no tenía la plata. Pero hay cosas que podemos hacer. Este no vamos a poner en el nabo. Oye, Este sí que es no caso. hablamos ni una palabra del tema de la reforma tributaria. Y yo creo que aquí, yo por lo personal, creo que se está cometiendo un error. Están quedando muchos actores, las pymes y otra gente que está quedando fuera de la discusión. Aquí aparecieron unos nuevos colegisladores Claro. que están partiendo y dejando, en cierta medida, planteando algunos problemas, que la gente ya está cachando que la gran empresa está tratando de influir y creo que todas las organizaciones gremiales, empresariales, grandes, medianos, pequeños, debieran tener una voz, pero no una voz pública, debería ser una conversación De privada trabajo. entre las organizaciones gremiales y el gobierno, y no empezar a darse recetas por la prensa. Por la prensa Creo que que- esto le hace muy mal al país, le hace muy mal a la reforma tributaria y le hace muy mal al futuro. También me gustaría hacerle un regalo a Hernán. Este señor lo tuvimos presente en nuestro programa de televisión. El doctor Tiempo. El doctor Tiempo, Jorge Rosales. Efectivamente, él trata la situación de las 40 horas y no las dificultades, sino como el comportamiento que tienen que tener los consumidores, porque efectivamente hay un periodo de ocio que en algunos países ha significado suicidio, porque la persona tiene que hacer algo durante el momento. Entonces, él hace un análisis profundo que en otros países, cómo se ha hecho paralelo, las dos cosas, te lo regalo. Gracias, Roberto. Gracias a Jorge Rosales. Bueno, pero tú me lo estás regalando y yo también te lo un saludo regalo. a Jorge Oye, Rosales. Y también a Frank Palma, el corcho que le llaman, porque él se hundió 3 veces, flotó 2, tres veces y flotó 0. No, Y hoy día 3. está- y hoy Y está hoy día siendo es un un tremendo gran empresario en Concepción sobre información y compite con empresas internacionales en nuestro país. Es digno de reconocimiento, también se lo vamos a conocer porque es muy bueno. Mire, Y ahora o viene, sea, dime. No, gracias. Ah. Muchas gracias. Y lo otro que se le olvidó a mi compadre, que estos son libros libres. Ah. Que si tú los leas o no los leas, tienes que pasárselo a A otra persona. A otra Yo los persona. meto, Hay que volvérselo los a Roberto. dejamos ahí para que O devolvérselo a Roberto, digamos. No. Y Roberto lo vende después en el video mío. Yo aquí- Y si y cambié hasta de auto. Pero este es por un pequeño recuerdo, un pequeñito recuerdo del programa. Este es el perrito. Yo me gustaría pasarle primero la piedra a Diego, porque Diego está en la campaña estamos. de sonrisa, que es Chile sonría de nuevo, ¿verdad? De resolver el problema dental de nuestro país, que lamentablemente Parecida la sonrisa cifra- mujer de la señora Presidente Lago. Una cosa ¿Cuál es así. el problema que nos encontramos? Te entrego la piedra y después se la entregas tú. El Hernán. problema, ¿Cuál es el Diego? el problema dental es que hoy día, tal cual como decías tú, ni FONASA ni las ISAPE tienen cobertura por esa. Y entonces la gente no se está atendiendo, sobre todo la de bajos recursos. Nos catalogan a nosotros como los países con mayor caries en el mundo, sin tratarse. Las estadísticas son muy duras en salud. Ya los niños a los 7 años ya tienen el 70% caries y no se tratan. Entonces empiezan a los 20, 30, 40 años a perder los dientes. Y no hay coberturas. Y ir al sistema privado es carísimo. Entonces hay todo un círculo vicioso y no hay ningún programa preventivo. Y en eso partimos el año pasado con Roberto haciendo un plan dental que ¿Ya? cubra al menos todo lo que es la emergencia, las urgencias dentales y todo el tratamiento de esa urgencia que va a ser carie o tratamiento de conducto sea costo cero, y en menos de 24 horas la persona debe estar en un tratamiento a través de una red de clínicas a nivel nacional. Organizada, que está Además en de 10 eso, países, ¿eh? además de eso, la familia tenga al menos una vez al año un sistema preventivo, una limpieza bucal con diagnóstico, y para los niños todo el programa de sellante y flúor. Y para que las personas puedan hacerse otros tratamientos que no están dentro de este plan, ortodoncia, prótesis, etcétera, a través de esta red de clínicas con el arancel que existe, tengan una bonificación o descuento de un 60% sobre el arancel. De tal forma que las personas o a la familia, lo que pretendemos es contribuir a mejorar esta salud bucal y resolver los 3 problemas que tiene la familia, que son Súper el acceso, importante. no tiene acceso, aquí se lo resolvemos en 24 horas, el financiamiento, costo cero,
para todo lo que son los tratamientos de caries y conductos y un plan preventivo. Entrégale va. porque tiene exactamente cuál es tu piedra en el zapato en el aspecto de Conadeco. ¿Qué quieres tú o deseas que se resuelva la brevedad posible en un minuto? Tiene que ser porque me Mira, están retando. Nosotros lo que creemos que aquí no es una reforma darle más facultades al CERNAC, sino que hay que hacerle cambios a la ley del consumidor de fondo. Los problemas de fondo que tiene, que es la supletoriedad de la ley, la obligación de las empresas de responder a los reclamos y crear un sistema de verdad de conciliación, mediación y arbitraje, que es un sistema previo a cualquier caso que vaya a demandar con Esa es una gran pelea. Y tenemos que estar todos ayudando a Conadeco que le resulte, porque efectivamente esos son los problemas. Eso fue. Los veo la próxima semana a esta misma hora.